Hola, hola, estamos de regreso con un podcast más. Estamos en un episodio nuevo, así que tomen asiento, estén listos porque esto va a estar muy bueno. Tengo la fortuna de tener dos buenas amigas aquí conmigo que van a estar hablando de temas muy importantes, así que espero que estén listos porque va a estar súper. Bienvenidas, chicas. Gracias. Qué alegría tenerla aquí con ustedes, aquí conmigo. Así que preséntense, comiencen presentando y de ahí comenzamos a ver qué tal. Primero que todo, te quiero dar las gracias por tenernos aquí hoy. Gracias. Yo soy Emilia Hernández López. Mi querida amor, Emilia. Gracias. Qué bueno que estás aquí, amor. Gracias. Bueno, yo soy Mónica y trabajo para Planned Parenthood, trabajo con Emilia, tengo el placer de trabajar con ella y estoy muy agradecida de que nos tengas aquí el día de hoy. Claro, el placer es mío, Mónica, de tenerte aquí definitivamente. Eres un amor de persona, así que gracias por tomar de tu tiempo para venir aquí a sentarte conmigo y hablar de temas tan importantes para la comunidad como lo que vamos a estar hablando hoy. Así es. Definitivamente. Comiéncenme contando qué hace la organización de ustedes. Obviamente yo sé lo que es Planned Parenthood. También fui adolescente hace como unos añitos atrás. No vamos a decir cuántos. Unos cuantos. Sí, unos ayeres. Pero obviamente sabemos que tienen información que es muy importante, especialmente para la comunidad de jóvenes y adolescentes en estos tiempos que son tan difíciles para los jóvenes. Sí. Bueno, yo empiezo un poquito conversando de lo que es la organización. Planned Parenthood es una organización que tiene en Wisconsin más de 90 años. Claro que sí. Es importante que la gente sepa que no somos una organización que nacimos ayer. No. Y nuestro propósito es empoderar a todas las personas que viven en Wisconsin a que puedan tomar decisiones autónomas sobre su salud reproductiva. Y a veces la gente no sabe muy bien qué es la salud reproductiva. La salud reproductiva no solamente implica que puedas controlar la natalidad, implica muchas cosas más, como por ejemplo la decisión de tener o no tener hijos, cuándo tenerlos, qué tipo, digamos, de acto sexual quieres tener, cuántas parejas quieres tener, cómo prevenir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Es mucho más allá de un método anticonceptivo. Entonces, es una organización que en Wisconsin tiene muchísimo tiempo. Y como te dije, tratamos de empoderar a la gente para que se haga cargo de su propia salud sexual y reproductiva. Y tenemos 3 departamentos grandes. Uno de ellos es el que la mayoría de personas conoce, que son las clínicas, ¿no? Porque es lo más digamos, visible, porque la gente sabe que hay una clínica en Waukesha, sabe que hay una clínica en Madison. En la Mitchell, aquí cerca. En Mitchell Street, en Water Street. Entonces la gente sabe de las clínicas, pero también tenemos un departamento que es el departamento de educación y entrenamiento. Fíjate una cosa, y perdón que te interrumpa, eso es algo que, por ejemplo, yo no sabía. Yo llevo años yendo a Planned Parenthood, ¿ok? Desde que fui adolescente y tomé control de lo que era mi sexualidad. Y nada más sabía esto, de que ibas a buscar anticonceptivo, te hacían pruebas de cualquier enfermedad venérea o del SIDA, o te daban anticonceptivo, o sea, la pastilla después, condones, o cualquier otro tipo de anticonceptivo que quisieras tratar específicamente. Si no tenías aseguranza médica, te podían ayudar con esto. Hasta ese punto era la información que yo tenía durante el tiempo de mi adolescencia, cuando iba a buscar recursos e información con ustedes. Y te digo que no eres la única, porque mucha gente cree que Planned Parenthood es esos servicios o es aborto. Así, digamos, de simple, la gente lo entiende, ¿no? Porque piensa, las clínicas, métodos anticonceptivos o el aborto. O la clínica de aborto. O la clínica de aborto. Claro. Y no es así. Planned Parenthood tiene, como te decía, 3 grandes departamentos. El otro departamento, aparte de las clínicas, es el departamento de educación. Y dentro del departamento de educación tenemos un departamento en sí que se llama el Departamento de Educación Comunitaria, y que el Departamento de Educación Comunitaria está compuesto por el programa CC+. CC+, luego Emilia, no sé si quieras comentar qué cosa es CC+. Y es la parte que me gustaría que habláramos. De hecho, si no conocimos nosotras, por eso estamos aquí hoy, porque tú tenías una mesa en un evento en el que yo también estaba con a lo que hago también fuera del podcast, y me acerqué a ti y hablamos también y te dije, me encantaría que vinieras al podcast y me gustaría que habláramos especialmente de temas tan delicados, pero también tan importantes como es la salud sexual.
en adolescentes. Y a mí me pareció fenomenal porque te cuento que en mi tiempo de adolescencia yo no sabía que ustedes tenían estos programas. Sí. Yo por lo menos hace 3 años que empecé con Planned Parenthood como promotora de salud. Me encanta. Ser promotora de salud es algo que a mí me encanta también. Una cosa que nosotros somos donde yo vivo de Waukesha, pues yo soy promotora en mi propia área. ¿Y qué quiere decir eso? Yo tengo que conocer a mi gente, sea latina. Claro. Mayormente somos trabajando como la gente latina. Conocer mi gente, conocer los recursos en la área, no nada más. Disponibles. Exacto, claro. no nada más nuestra clínica, sino todos los recursos que tienen que ver con salud mental, ese abuso sexual. Que es tan importante y tan necesario en estos tiempos. Sí. Y ahorita lo de inmigración, los abogados. Claro. O sea, que tenemos que estar encima de todo y saber qué está disponible y que no sea un número de teléfono que nos sirve, que a lo mejor esa organización no estaba con nosotros ahora, que estuvo el año pasado. Claro. Tenemos que darle, como dice, un update todo el tiempo a nuestros recursos para también. poder traer la información correcta a la comunidad, que es tan importante, claro. Como promotora de salud, como dijo mi compañera, CC+, es cuidándonos, creceremos más sano. Me encanta el eslogan. CC+. Mira, y no te lo había preguntado antes, pero me encanta. Ese es el eslogan. Repítemelo otra vez, mi amor. Cuidándonos, creceremos más sano. Me encanta. Cuidándonos, crecemos más sano. ¿Y qué quiere decir eso? Pues si no nos cuidamos. Claro. Ya, como dijo usted, la ITS, las enfermedades, puede ser un embarazo no planeado, que es parte de nuestra educación también. Claro. Y más cuando te embarazas a temprana edad, que no estás formado emocionalmente y en otros aspectos de la vida para un embarazo. Tener hijos es una responsabilidad seria. Yo tuve hijos a temprana edad, como ya lo hablamos anteriormente, y es una responsabilidad. Es un ser humano que tú estás criando. ¿Me entiendes? Cuando no tienes las cosas planeadas y la educación. Porque sabemos que un hijo no viene con un libro debajo del brazo. Exacto. Yo tuve 2 en mis adolescencias. Yo te puedo jurar que hubiera deseado tener el libro de cómo criar, el 101, cómo criar a tus hijos. Y no lo tuve, pero vas aprendiendo con el tiempo. Y algo que puedo decir, volviendo al tema con ustedes, es nuestra comunidad latina no es tan abierta al tema para hablar sobre lo que es la educación de la sexualidad en adolescentes, como también hablamos de la salud mental. No es algo de lo que hablamos abiertamente porque sentimos penas o nos sentimos, no sé, cosas que tienen que ver con nuestro tabuces, por la forma en cómo fuimos creados en nuestros nuestra valores cultura. También, claro, por la forma cultural en cómo fuimos creados. Y a mí me encanta el trabajo que estén haciendo ustedes. A mí me encanta que están enfocados específicamente en lo que es la comunidad latina, porque sabemos que hay muchos padres que están criando hijos adolescentes que por el no saber el idioma, el inglés, por vivir aquí, pierden esta información de cómo educar a los hijos. De por sí ya es difícil por problemas culturales de cómo somos criados. Y encima, si no tienen la educación necesaria para educarlos sobre el tema tan importante, es difícil que podamos prevenir embarazo no deseado si no le estamos informando a nuestros hijos adolescentes. Hay manera de cómo cuidarte. Correcto. Y como dijo usted, como no viene con un libro, cómo aprender, pues nosotros, parte de mi trabajo tenemos lo que se llama charlas educativas. Me encanta. Esas charlas son, vamos a suponer, te conocí a ti, te expliqué lo que hago y tú me dices, mira, me gustaría tenerte en casa para que vengas a hablar con mis hijos, mis hermanas. Lo que hacemos es, por lo menos tiene que tener 10 personas en ese grupito, sea tus hermanos, tus vecinos, puede ser en tu casa, lo puedes hacer en un parque. Los primos, los sobrinos, todo el mundo. Exacto. En una comunidad, no importa dónde quieras hacer la charla. Vamos a estar ahí y vamos a hablar de las charlas. Hay 3 módulos que nosotros hablamos o tocamos. Obviamente, esto es el módulo 3. Tenemos 3. El módulo 1 habla sobre la comunicación que estábamos hablando, comunicación familiar, los valores. Que es tan importante. Es la base primordial para todo, honestamente. Exacto. Y también habla los cambios míos a través de la vida. Son mi vida, como hablamos que empezamos como niños, luego ya a los 30 hay mucho cambio en nuestro cuerpo. Física, emocional y mentalmente. Es correcto. Así es. Hablamos de los cambios en la vida. El módulo 2 habla sobre ITS, las enfermedades transmitidas sexualmente. Claro. Y habla también cómo me voy a cuidar yo, como la planificación familiar, los métodos que hay anticonceptivos
para un embarazo no planeado. Claro. Y también hablamos de las enfermedades que son, algunas tienen cura, tú sabes que algunas tienen curas, pero algunas no, como el VIH, hepatitis, claro. Que hay tratamiento, claro. Pero no es que se te quita. No, eres portador permanente, más sin embargo puedes prevenir e infectar a otros. Es correcto. Así es. Sí. Yo creo que una de las cosas que me gustaría enfatizar sobre el programa CC+, es que la clave de este programa es que nosotros, nuestros promotores son gente de la comunidad. Muy importante, claro. Es súper importante porque creas una confianza con la gente, les inspiras confianza, vas cultivando esa confianza a lo largo de los años y luego ves que hay familias que tú ayudaste tenían niñitos de 3, 4 años y luego ya estás viendo a gente que ya es adolescente o adulto, un adulto como por ejemplo, no sé, 23, 24 años, y tú vas viendo de alguna manera el proceso y la transición de vida. Claro, y esa confianza, como dice sí. Emilia, es clave para que la gente y la comunidad latina, como tú decías, venimos a este país con una serie de tal vez prohibiciones, tabúes. No hablamos abiertamente con nuestros hijos. Nuestros padres no nos hablaron abiertamente sobre las relaciones sexuales, sobre el placer sexual, sobre la prevención. No nos hablaban. Hasta temas tan básicos como la menstruación. Claro. ¿Por qué estás sangrando? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Por qué experimentas ciertas cosas que tal vez... Los cambios hormonales también, que son tan normales como lo estábamos hablando fuera de cámara. Es totalmente normal. Pero si nadie te lo dice y tus padres no te lo enseñaron, cuando tú te vuelvas padre, tal vez sepas que hay algo que tú quieres cambiar, pero no sabes cómo, porque no te lo enseñaron, no te dijeron cómo lograr esa confianza con tu hijo. Entonces, para eso estamos nosotros. Planned Parenthood y el programa de CC+, que está diseñado específicamente para la comunidad latina, eso es lo que busca. Busca romper barreras a través de la confianza. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es que nuestra población, nuestra comunidad, deje de ser una comunidad que simplemente se le considera como una comunidad que trabaja. No. Nosotros queremos darle a la comunidad latina la posibilidad de que ellos mismos elijan ser dueños de su propio destino. Y que es importante cuando educamos a nuestros hijos, no solamente son los principios y los valores que son importantes, también tenemos que educarlo con temas tan importantes como esto, ¿me entiendes? Prevención de enfermedades venéreas, prevención de embarazos no deseados, porque son importantes. Un embarazo no planeado puede cambiar la historia de la vida de uno. Y porque va a pasar. Claro. Porque va a suceder. Claro. Porque yo puedo ponerme una venda en los ojos y simplemente no tocar el tema, pero mi hija va a tener relaciones sexuales, me guste o no me guste. Es una necesidad fisiológica. Exacto. Quieras o no, pasa. Exacto, y va a pasar. Claro. Pero qué mejor. Más tarde que temprano. Exacto. Sí. Y qué mejor que pase con todo el conocimiento, con toda la protección y con toda la confianza de poder decirme, mamá, ¿sabes qué? Estoy pensando ahora en tener relaciones sexuales. Exacto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo tener en consideración? Hija, lo primero es que tú estés segura, que tú estés, que tengas un método anticonceptivo si no quieres tener hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué no, digamos, hablarles también de las consecuencias? Como voy a traer a colación el tema que tú mencionabas de tú fuiste mamá adolescente. No está mal ser mamá adolescente. Pero no es lo ideal. Pero no es lo ideal. Te lo digo yo, que fui mamá adolescente. No es lo ideal. Que puedes salir adelante, que puedes cambiar la historia. Yo soy un ejemplo de eso y lo sabemos. Exacto. Perfectamente, pero se trabaja el doble. ¿Y por qué tener que darle a nuestros hijos nuevamente esa carga de volver a repetir patrones, verdad? Claro. Yo me imagino que la relación con tu hija ahora, pues después de lo que has vivido, o con tus hijos, debe haber sido muchísimo más abierta. Claro. A tal vez como era tu relación cuando tú estabas en la adolescencia. Bueno, pero también volvemos a lo mismo, lo que son los patrones repetitivos basados en las creencias de la familia. ¿Me entiendes? Cuando vienes de un vínculo de familia donde no se habla abiertamente de estos temas, yo te puedo decir, y mi mamá sigue el podcast, mi mamá ve lo que hablo. Madre, nada en contra tuya, simplemente forma educativa, te aclaro. Saludos a la mamá. Claro, I love you, vieja, you know that, pero es forma de educación.
Yo no recuerdo, y mi mamá lo sabe, desafortunadamente, mi mamá jamás haberse sentado conmigo a hablarme lo que tenía que ver con la enfermedad venérea o explicarme, te va a llegar el periodo, te va a llegar esto, te va a llegar aquello. Yo nunca supe eso. Y desafortunadamente tampoco tuve la oportunidad de hablarlos abiertamente con mis hijas porque no tenía conocimiento. ¿Cómo enseñas algo que tú no sabes? Que tú no estás educado en el tema, ¿me entiendes? Ahora sí te puedo explicar que cuando tuve con mi hija, mi baby, ya yo sabía. Y ya yo me senté con ella y le dije, mira, puedes usar toalla sanitaria, puedes usar esto es lo que hay, esto es lo que te va a pasar, vienen los cambios hormonales. Y de hecho te cuento algo muy chistoso que tiene que ver con este tema. Tenemos un grupo, un chat, mis 3 hijas y yo. Y ya habíamos hablado con mi hija anteriormente, ella tiene la fortuna de que tiene dos hermanas adultas que mantienen un vínculo y una comunicación abierta con ella muy buena. Te puedo decir que hasta cierto punto hubo un momento en que la comunicación con ellas, entre ellas, era mejor que yo como mamá, porque yo todavía estaba muy arriesgada a lo que eran las creencias y los tabúes de que, ay, yo no me puedo sentar a hablar eso, tema con las hijas, ¿me entiendes? Que, ay, no. Que lo haga a la escuela. Sí, porque desafortunadamente ustedes saben eso, porque ustedes lo saben esto, que es la creencia que tenemos, que lo hablen en la escuela, para eso está la escuela. No, la escuela no es quien educa a tus hijos. La escuela no le enseña ni principio de moral. Es tu obligación como padre darle estas herramientas a tus hijos. Pero desafortunadamente la educación que tenemos nosotros, viniendo de países tercermundistas y todos los tabúes que tienen de que no podemos hablar de esto. Aunque no lo hable, las cosas pasan. ¿Entiendes? Y una de las cosas que enfatizamos aquí en la currícula de CC+, es darle a los padres las herramientas para que entiendan de dónde vienen sus propias creencias. Porque cuando uno analiza y entiende por qué creo esto, por ejemplo, yo que he trabajado en clínicas, te digo, en las clínicas de Planned Parenthood, te digo, a mí han llegado niñas de 13 años que vienen preocupadísimas porque están sangrando. Entonces, tú te quedas pensando y dices, es la única razón por la que dentro, ¿no? Uno piensa y dice. Claro, y es por la razón que viniste a verme. Exacto, y eso para eso has venido. Bueno, y le empiezo a hacer más preguntas, ¿no? Luego ve a una enfermera especializada y dice, simplemente le vino la regla. Pero qué tristeza que esa persona, esa niña, esa jovencita, tenga que haber pasado toda esa preocupación, ese miedo, ese pánico. Me dijo, yo estaba en la escuela, claro, y empecé a sangrar y no sabía. Y dije, me golpeé, pero yo no me he caído, yo no he pasado nada. Sino que ¿por qué me está pasando eso? Qué triste. Claro, triste, y tú dices, ¿por qué tenemos que pasar por eso? Pero eso es lo que hacemos en CC+. Les explicamos a los padres. Educarlos para cuando llegue este momento estemos listos. Y sobre todo, pero no hacerlos sentir mal, ¿sabes? Porque lo más importante es entender que ellos nos enseñan lo que les enseñaron y no podemos juzgar al padre o a la madre que no habló, que no conversó, que no dijo. Porque ¿cómo te va a hablar de algo que no sabes? No tuvo esa enseñanza. Porque nadie se los enseñó. Y eso es algo que yo lo aprendí y volvemos a lo mismo en la conversación que tuve con mi hija que le estaba explicando. Yo no podía dar lo que no tenía. ¿Cómo enseñas, cómo educas un tema en el que tú no fuiste educado sobre eso? Volviendo con mi hija la grande, la baby, cuando a ella le llegó, ella mandó un mensaje en grupo y dijo, deme la bienvenida a la vida de adulta porque acabo de comenzar mi periodo. Mi respuesta fue, how you feel? I'm okay. Le dije, okay. Salen del trabajo para la farmacia, te compro Tylenol, ¿quieres chocolate? Y toallas sanitarias. Pero ahora pude hablarlo, ¿me entiendes? Lo que no hice con mis hijas adultas porque no sabía, ¿me entiendes? No tenía la educación, no tenía la forma. Y ahorita estamos listas para el momento y ¿qué ocupa? ¿Qué te llevo? ¿Qué quieres? Pero normalizaste la conversación. Claro, ella sabía de antemano que eso iba a pasar. Lo mismo pasó con mi hija. De hecho, ella le pidió a su abuelo y le dijo, abuelito, cómprame una torta, un pastel, un cake, porque me vino la regla. Vamos a celebrarlo, y lo celebramos. O sea, y comimos pastel y comimos cake y hablamos de lo importante que va a ser, digamos, cuidarse, y no solamente cuidarse por el embarazo, sino también en esa etapa adolescente prevenir que la gente, que los momentos chicos, así como bochornosos que pueden pasar. Porque tú sabes que los jóvenes siempre va a haber alguien ahí que va a empezar a hacer pero chacota, que viene hablando igual de lo mismo, de la ignorancia de no saber. Exacto. Porque el periodo en una niña adolescente es tan natural como ir al baño, como comer, como dormir, es parte de la fisionomía y los cambios en el cuerpo también. Parte de la fisionomía del cuerpo humano. Entonces, venimos a lo mismo. Estos niños que se asustan de eso es porque en casa no se habla de este tema y no tienen la educación suficiente para saber que esto es tan normal como ir al baño o dormir. Exacto. Claro. Exacto.
Por eso es, otra vez repito, las charlas educativas, las fiestas caseras que hacemos nosotros, es exactamente para eso. Claro. Para educar a los padres, para que hablar con los niños, para que lo que no hicieron conmigo, pues ahora aprender cómo hacerlo con los niños ahora, por la crianza. Emilia, ¿cuál crees tú que es la parte más difícil entre nosotros los latinos cuando se refiere a hablar sobre estos temas con nuestros hijos adolescentes? ¿Qué crees tú que es lo más difícil? Yo digo que, bueno, igual como estamos hablando, a mí nunca me hablaron del sexo, nunca me hablaron de nada. Lo más difícil es educar, dejándoles saber, por ejemplo, la clínica que tenemos nosotros, tenemos tantos programas y tantas, como si anticonceptivos que no conocen. Te digo la verdad, yo ni conocía muchos de ellos hasta que vine a trabajar con Planned Parenthood. Y te tomó educarte sobre estos temas. ¿Y por qué? Porque no tuve esa crianza tampoco. Yo nunca fui a una clínica en toda mi vida. Ni conocía yo la clínica. Viviendo en Waukesha toda mi vida. Oh, sí. Lo más importante y lo que estoy tratando de hacer ahora es dejarle educar a la gente latina dónde está la clínica y todos los servicios que tenemos disponibles. Y que si no tienen seguro médico, que no hay problema, que todavía vengan con nosotros. Mira, y empezar ahí por lo menos, porque sé que muchos de ellos ni un plan médico tienen, que no, la presión, que si nunca se hacen un papá Nicolás, que no son, exacto, un papá Nicolás. La prevención de cáncer hoy en día es muy importante y nosotros en la clínica tenemos eso, para la mama, para la próstata, el rectal, el colorectal, pruebas, lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Pruebas de salud sexual. Sí, se puede hacer en la clínica. Y no sé si aún no tiene así, en mi tiempo, conste que ha pasado un par de añitos. Un par nada más. Sí, 2. Lo mucho. Sí, no tenías aseguranza, ibas y te atendían y te hacían lo que necesitaba y dabas una donación, lo que pudieras dar. Claro, y eso es muy importante. Lo siguen teniendo. Sí. Nosotros lo que tenemos en la clínica es siempre la opción de dar un descuento. Sí. Lamentablemente, sin querer entrar en temas políticos, hemos perdido... No, por favor. Hemos perdido fondos en los últimos años. Como otras tantas fundaciones. Sí, y esos fondos ayudaban lamentablemente a cubrir la totalidad de los servicios. A sostener estos servicios. De las personas que no tenían seguro. Pero de todas maneras la organización continúa haciendo un esfuerzo y dando un descuento del 75%. Pero te digo, 75%, mucha gente dice, bueno, tal vez no es mucho. Pero si no, es mucho. Un montón. Es muchísimo, y yo lo sé. Porque yo sé un método muchísimo. anticonceptivo, sin seguro médico, tal vez en un hospital o en un centro como, no sé, Aurora, sin seguro, sin tener... Es mucho. Es casi $2,000. Nosotros te cobramos 199, te estoy hablando de un implante subdérmico, digamos, ¿no? O sea, y hay planes de pago encima, o sea, tú puedes pagar mientras lo que tú puedas. Ahí va con esa parte de que sé que hay pagos que puedes hacer. ¿Cuál es la edad? ¿De qué edad pueden venir pacientes a atenderse a Planned Parenthood? Sabes que lo interesante es que mucha gente no sabe que en el estado de Wisconsin todo adolescente tiene el derecho de verse en una clínica de Planned Parenthood para todo lo que es salud sexual y reproductiva sin autorización de los padres. Eso no significa que te puedes hacer un aborto sin autorización de tus padres. No, eso no es. Pero si tú estás ya sexualmente activo, por ejemplo, o piensas hacerlo, o piensas tener relaciones, no hay una edad. Tú puedes venir a Planned Parenthood y te vamos a ver. Por ejemplo, usando mi hija, yo siempre uso mis hijos. 13, 14 años. Tiene 14 años. Puede y ir mañana va a cualquier Planned Parenthood. Y puede ir sin que tú necesariamente tengas que autorizarla. Y puede buscar lo que necesita como educación sexual, pero también lo que pudiera necesitar anticonceptivo, o hacerse cualquier tipo examen que no quisiera que yo supiera. O por ejemplo, una infección vaginal, que es bastante común y que la gente, y no tiene que necesariamente que estar relacionada a una enfermedad de transmisión sexual. No todas lo son. No necesariamente puede ser por el cambio de crema, el cambio de jabón que estás usando íntimo, el cambio de jabón que estás usando en la ropa íntima que con que lo lava, no tiene nada que ver exactamente. Puede ser que el panty también, si es de cotton. Claro, depende, claro. O incluso la higiene también femenina. Una infección al tracto urinario que es tan dolorosa que no tiene necesariamente que ver con una enfermedad de transmisión sexual, pero esa es la importancia de normalizar estas conversaciones, de decirle, hija, no porque tengas un problema vaginal necesariamente significa que estás siendo promiscua o que has tenido relaciones, pero esa confianza de decirle, aquí está tu clínica comunitaria, aquí está Planned Parenthood para ti. Y sentirte confiada de que puedes ir. Exacto. Pero acá lo también que quería mencionar es que no solamente nosotros
mucha gente piensa que en Planned Parenthood simplemente va la persona que está en una necesidad, vamos a decir, una necesidad de una pastilla del día siguiente, se la damos y ya. No. Lo que nosotros hacemos es educar a las personas para que no necesariamente tengan que estar en esa situación nuevamente. Entonces, digamos, el trato que se le da al paciente es un trato hasta cierto punto holístico, porque tú dices, no solamente quiero darte lo que necesitas en las siguientes 48 horas o 24 horas, sino quiero que entiendas cuáles son tus opciones, cuáles son tus metas a largo plazo, a dónde quieres llegar. Claro. ¿Te conviene estar simplemente teniendo relaciones y tal vez usando el método de plan B como un método anticonceptivo? ¿O tienes metas a largo plazo y tal vez este método anticonceptivo que es de larga duración te convenga más? Entonces, hablamos con la gente, hablamos con los adolescentes y les explicamos cuáles son sus opciones. De eso se trata. Se trata de que ellos decidan dónde quieren llegar y qué herramientas necesitan para poder llegar. No se trata de imponerle ni decirle este es el método o esto es lo que necesitas. Es hablemos, sentémonos. Por eso a veces las citas duran tanto, porque tú tienes que llegar a conectar con esa persona, con ese adolescente que tal vez nunca se ha abierto a un papá o a un hermano o no tiene que es papá, un tema no nuevo y puede ser algo nervioso, algo que no te sientas tan cómodo hablándolo abiertamente porque no estás acostumbrado. No, y es válido y por eso es que es importante que cada paciente pueda tener el tiempo adecuado para hacer esa pregunta. Tal vez en la primera cita no te sientas tan confiado, pues tal vez en la segunda sí, pero para eso estamos, para ayudar a la gente a que tome decisiones autónomas, no para imponer, no para decir, pero para tomar decisiones autónomas. Emilia, ¿tú crees que puedas conversar un poquito? Porque es un tema que ella trajo a colación y me hizo pensar cuando dijo, ¿cuál es digamos, la barrera más grande que tiene la comunidad latina para hablar de estos temas? En tu opinión o en tu experiencia, ¿crees tú que la religión juega un rol importante en esas decisiones? Conste que esta iba a ser una de mis preguntas. Ay, discúlpame. No, que me adelante. No te adelantaste, es perfecta, porque honestamente yo lo sé. Y lo estábamos hablando otra vez, volvemos al tema, la gente no sabe que estuvimos hablando por horas, y eso era algo de lo que hablábamos, desafortunadamente. Parte de los tabúes y los miedos y los patrones repetitivos que se comparten en la familia de no hablar ciertos temas, algo que hace que empeore la situación son los tabúes por religión. El que no puedo hacer esto porque mi religión no me lo permite, no puedo hablar aquello porque mi religión no me lo permite. Pero más sin embargo, tus hijos están haciendo cosas que aunque tu religión a ti te lo permite, no significa que esté evitando que tus hijos lo hagan. Exacto. Ahora mismo la comunidad latina, tú sabes que el mayor de ellos son católicos. Y la iglesia católica, nosotros ni nos dejan entrar a la puerta para por lo menos hablar de una charla que tenga que ver con comunicación. El minuto que escuchan Planned Parenthood, nos cierran la puerta. Claro, porque desafortunadamente ustedes tienen el label de que ustedes son una clínica pro aborto. Exacto. Y no es eso, no es todo. No es todo, exacto. Y yo creo que la organización ha hecho un buen trabajo para explicar y no juzgar. Yo pienso que cualquier religión cristiana, y acá yo tengo que hacer una salvedad, un disclaimer y decir, yo no soy experta en religión, de hecho no pienso que lo sea, pero sí he leído algo porque también me crié en un país católico y en una escuela católica. Es parte de la formación de lo que somos como seres humanos. Exacto. Claro que sí. Y también tuve que leer qué es lo que dice Jesús, cuáles son los principios cristianos, la Biblia, todo eso. Y te digo que una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con los padres o con las personas que van a estas charlas informativas es no renegar de su religión, pero que entiendan dónde está el origen de ese tabú, dónde está el origen de esa sensación o esa negación a hablarle de mi hijo. ¿Por qué? Porque los valores van cambiando a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos. Si yo me pongo a pensar cómo mi abuela pensaba en lo que era el acto sexual en su época, en el Perú de 1920, 1930, y me pongo a pensar lo que tal vez ahora mi mamá piensa
o lo que mi hija piensa, tú te das cuenta que los valores van cambiando. Y no significa que tengas que renegar de tu religión. No. Lo que significa es que seas una persona crítica, pero yo creo que Dios nos ha dado una razón, nos ha dado un intelecto y nos ha dado el discernimiento. Y hay cosas que tú dices, bueno, no tiene que ver con lo que es el dogma, tiene que ver con un tema de la vida diaria del ser humano. Y también, como vas mencionando, entendiendo que los tiempos van cambiando. La forma de educación, como criaron a tu abuela, como criaron a tu mamá, como te criaron a ti, no puede ser la misma como tú estás criando a tu hija. Porque exacto, el mundo ha ido cambiando. Hay tantas cosas que han ido progresando con los años que no nos permiten tener el mismo estilo de vida, la misma forma de pensar y los mismos valores que tenían tu abuela ni tu mamá, ¿me entiendes? Y sería catastrófico querer criar nuestros hijos hoy en día con esa misma forma de pensar y esos mismos valores. No es que se pierden los valores, ¿me entiendes? Porque hay valores que están en lugar, que son como nuestra base, claro, como este piso, y ya después de este piso se construye todo. Pero son las bases de lo que tú eres como ser humano, los principios de lo que es ser humano. Eso no cambia. Pero lo que viene cambiando es la forma en cómo vemos la vida y cómo nos desarrollamos como seres humanos. Exacto. Y una parte de eso importante es lo que es nuestra salud física, emocional y nuestra salud sexual. Tan importante como ir una vez al año que te dicen que tienes que ir a hacerte un chequeo general, es hacerte un chequeo general de la salud sexual y reproductiva. De hecho, en Planned Parenthood nosotros recomendamos que toda persona que es sexualmente activa, y no importa qué tan sexualmente activa lo sea, debe ir a hacerse un chequeo general de enfermedades de transmisión sexual, que no tiene que tener síntomas para ir, porque de hecho hay muchas enfermedades de transmisión sexual que son silenciosas. Sí. Pero si tú tienes una historia, un récord de cada año yo voy y me hago un examen de enfermedades de transmisión sexual, tú mismo tienes la tranquilidad y la certeza. Claro. Yo sé que en la fecha tal yo no tenía nada. Claro. Y es una costumbre que no tenemos como comunidad latina. Creemos que solamente ya cuando la cosa está, que ya no se aguanta. Cuando estamos en pánico. Exacto. Entramos en pánico y ahí es que vamos y decimos, es el momento. Pero no tiene que ser así. Porque esperar hasta el momento de que algo puede estar pasando para ir a chequearte y cuidarte y prevenir. Exacto. Porque esa es la parte más importante. Porque esperar a que algo pase cuando lo podemos prevenir. Desafortunadamente, no prevenimos embarazo porque no se nos habló del embarazo. No podemos prevenir cómo reaccionamos cuando tenemos nuestras primeras reglas siendo adolescente, porque no hubo quien se sentara a hablar con nosotros, como también no hubo quien se sentara con esas madres o abuelas a hablar del tema. Entonces esa es la parte importante de este tiempo, es cambiar esos patrones donde no hablamos, donde sentimos pena de hablar temas tan importantes como es la salud sexual. Quieras o no, y te lo digo exactamente tal cual, va a pasar. Yo tengo 2 hijas adultas y no era que yo quería o no quería, simplemente es parte del ser humano. Es cuando, ¿no? Ya, entonces, ¿qué mejor que tú educarlo de la mejor manera posible en lo que es el tema de prevención de embarazo no deseado, enfermedades venéreas, que hay tantas, porque uno dice, bueno, nada más es el SIDA. No es el SIDA, por amor a Dios. Ya dejémonos de esa vaina y discúlpenme ustedes. Sí. Dejémonos de esa vaina que nada más no es el SIDA. Hay muchísimas más enfermedades de transmisión sexual que puede tener un adolescente por no tener de la educación adecuada, porque seguimos con la misma estúpida idea de que mi mamá no me habló de ese tema. Bueno, tu mamá no lo habló, pero a ti te toca. Porque si tú quieres romper los patrones y quieres educar y quieres que tu hijo tenga mejor calidad de vida y quieres prevenir que no tenga un embarazo temprano como el que tal vez posiblemente tú tuviste, entonces tienes que hablar y educarlo sobre el tema. Y no hay otra forma, claro. Tienes que hablarlo. Y mira la importancia de la prevención, Emilia. No sé si quieras hablar un poco de lo que es, bueno, en este caso estoy pensando en una vacuna que salva vidas y que la comunidad latina tiene tanto rechazo, tanta duda. La duda está bien porque la preguntas y la absuelves, pero el rechazo simplemente porque la religión me dice que mi hijo no debe tener relaciones sexuales. ¿Cuál vacuna? ¿De cuál es la vacuna del PPH, del virus Mis del hijas papiloma? las 3 las tuvieron. Mi hija de 14 años ya tiene las 3. Nosotros en las clínicas podemos proveer esa vacuna. Claro. Y es la importancia de prevenir en el caso de pacientes que tienen pues
un útero, es prevenir el cáncer cervical. Claro. Y puedes prevenir y darle ese regalo a tu hijo de que preparar. A temprana edad. Exacto. Hombres y mujeres. Sí, que es y lo eso más me encanta, importante. eso me encanta. Hombres y mujeres, porque una vez me llegó a mí un paciente, jovencito, el muchacho, tenía todo el pene lleno de verrugas genitales. Y no te estoy hablando de una o dos o tres. Todo el pene. ¿Tú cómo crees que ese joven, entrando a la adolescencia, en una época en la que se está él también conociendo, claro. experimentando, y hay tantas razones por las cuales sentirte inseguro, porque estás formando tu personalidad y de pronto vas a presentarte a tener relaciones de esa manera? ¿Tú te imaginas el trauma? No. Y solamente no porque tú no quisiste, porque te dijeron que si tú le autorizabas a tu hijo ponerse esa vacuna, ibas a promover el sexo. Sí. No, y yo lo he escuchado muchas veces. La primera yo se la puse a mi hija, creo que eran a los 9 años. 9 años, exacto. Ok, sí, hace rato, pero sí me acuerdo. Yo también. Y en cuanto me la mencionaron, vino la doctora conmigo, su doctora primaria, me habló, y yo encantada. Estábamos haciendo su físico anual y me dijo, ¿se la podemos poner hoy? Pedí más información porque honestamente no sabía mucho del tema. Le dije, dame información, cuáles las consecuencias del pro y el no. Me la explicó y le dije, adelante, pónsela con todas las demás que le tocan por tener 9 años por su físico. Y la tiene. Luego al año siguiente o después fuimos a poner, son 3, es una sesión de 3, creo que estoy 3 correcta. y 2, dependiendo de la edad en la que te pongas. Ok, Sí. ya tiene las 3. Sí. Pero te has dado cuenta el regalo que le estás dando a tu hija. Creo que es hasta los 40, ¿verdad? Bueno, claro, en realidad tú puedes ponértela hasta los 40 años, dependiendo de si ya estás más activa sexualmente. Puede que no tenga el efecto que tendría en tu hija o en mi hija que se la pusieron a los 9 años. Claro. Por eso la importancia de ponérsela a temprana edad para garantizarle una vida sexual saludable. Tener los necesarios para evitar. Pero tú sabes que ahora hay mucha gente, y no sé, nuevamente, uno no quiere ser político, pero no sé por qué hay tanta negatividad contra las vacunas, cuando es un tema que científicamente está probado, comprobado, ya, digamos, la data está ahí, y negarle la posibilidad a tus hijos de la calidad de vida por prevención. Porque escuchaste tal vez en TikTok, o la comadre o el compadre, o que el pastor dijo que no, que... Esas son cosas que yo creo Pero que venimos a lo mismo, es cuando no estás educado al tema, ¿me entiendes? Porque si a mí alguien viene y me dice, no lo haga, yo le voy a decir, no, yo sí hice mi tarea, yo sí sé lo que es bueno o malo, y como madre toma la decisión, te informaste. ¿me entiendes? Y no solamente por lo que me senté y me dijeron en ese momento, yo me fui a mi casa y yo busqué información sobre el tema. Y dije, ok, es necesario. Yo no he tenido la suerte o mala suerte, y ningún familiar mío tampoco ha tenido cáncer cérvico, gracias a Dios. Pero me ha tocado ver mujeres con cáncer cérvico y es penoso y es doloroso. Entonces, ¿cómo si tú tienes la posibilidad de prevenir esto en tus hijas? No lo vas a hacer porque Pedro, Juan, José, el pastor, María o quien sea te dijo que no le pongan la vacuna. Bueno, en mis hijos decido yo. Exacto. ¿Y sabes qué es lo más penoso? Que, bueno, ya como parte de la práctica que uno tiene, de la experiencia en trabajar en las clínicas, cuando uno detecta el cáncer cervical a una edad temprana, ¿no? Una etapa temprana. Claro. Literalmente esa cervix se puede curar hasta con vinagre. Claro, yo lo sé. Y es tan... tú te pones a pensar y dices, bueno, cosa más barata que el vinagre no hay. Sí. Y puedes 2.99 el galón. El galón. Pero cierto. Mario, saluda a mi productora allá atrás que se esté educando en temas femeninos. Hola, Mario. Hola, Mario. Gracias. Está bien. No, toma nota. Tú tienes una hija también. Son temas importantes. Sí. Claro, Y toma apuntes. Y te das cuenta que a veces hasta por la desidia de no, ya después voy al médico, ya después pasaron 5 o 6 años, ya no estás en una etapa inicial de ya célula estás en una etapa avanzada. Exacto. Que ya es más difícil. Y entonces eso nos falta a nosotros como comunidad, decir la prevención. No voy a esperar a que me tenga que estar en la etapa más avanzada, sino voy a ir a hacerme cada 2 o 3 años, dependiendo de cuánto tiempo me toque o de cada cuándo me toque hacer eso, porque es prevención. Yo siempre digo, todo a tiempo
Tiene remedio. Coño, que sí. Me salió Tiene lo remedio. dominicana, lo siento. Me salió lo dominicana. Bueno, ¿quién no sabe eso, verdad? Pero es cierto, es cierto. Podemos prevenir tanto cuando tenemos una comunicación abierta. ¿Me entiendes? Cuando dejamos los tabuses y la religión de un lado y decimos las cosas como son. Creo que esa es la parte importante, el decir las cosas como son y tener una comunicación abierta con los hijos, ¿me entiendes? Exacto. Yo no dejo de ser madre y ser buena o mala madre porque tomé la decisión de ponerle la vacuna a mi hija de prevención del cáncer cérvico. Eso no me hace una mala madre, ni tampoco le estoy diciendo a mi hija de 14 años, ve y ten sexo. No, estoy previniendo, ¿me entiendes? Todo tiene su etapa, todo tiene su momento y uno quiere que los hijos tomen su tiempo para es como eso. darle una herramienta adicional. Claro. ¿no? O sea, si tú le puedes dar esa herramienta, ese regalo adicional a tu hijo, qué mejor, ¿no? Adelante, Exacto. ¿por qué no? Ok, hablamos de la vacuna, la cual ya estamos de acuerdo en este tema del cáncer cervical. Hablamos de los servicios de aborto, quieran o no, ahí Sucede. están disponibles. Y han Claro. sucedido siempre a lo largo de la historia, Por normalicémoslo. los siglos de los siglos, amén. Exacto. Y no va a cambiar, mi hermana, ¿ok? Dejémonos de vaina. No porque usted no lo hable, la vaina no pasa. Sigue pasando tal cual. Simplemente que usted no lo habla, pero está ahí pasando. Y es peor. Cuando no hablamos los temas, lo hace peor. Porque entonces nuestros hijos hacen a espalda lo que no tienen el valor de decirnos, mirándonos a los ojos, porque no le hemos dado la oportunidad de tener una comunicación abierta. Y qué terrible puede ser la consecuencia de que tal vez por esa desconfianza que tienes con tus padres termines practicándote un aborto casero, que Claro. tal vez no tengas el conocimiento. Que también se ha dado y sabemos de casos. Exacto, y se dan Claro. y se van a seguir dando. Y se Claro, van a pero si seguir dando. tienes la opción de ir a un lugar seguro, un lugar médico en el que sabes lo que te van a tratar, ¿por qué negar eso? Exacto. Y te van a dar el cuidado necesario para un Para aborto. asegurarse que estás bien. Emilia, dame la página de cómo los encuentran ustedes, cómo lo pueden seguir. O si hay alguien que quiera que ustedes vengan y den una charla, ¿cómo se contacta con ustedes? Dame esta información. En Facebook nos puede dar like en CC+. Sí, CC+, así mismo aparece, le da un search y le puede dar like y ahí está la información de Yo nosotros. tengo que darle like, creo que no le he También dado like. estamos en Instagram también. La compañera mía aquí, yo creo que semanalmente tienen un live. Tenemos un live. Me Ahora encanta. estamos un poquito más concentrados en todo esto de defender, oponernos a los cortes de Medicaid. Brevemente te explico. Medicaid es Badger Care. Badger Care es el seguro del estado que la gran mayoría de nuestros hijos en el estado de Wisconsin tiene. Claro. De repente los padres no, tal vez por un tema de migración o de estatus migratorio, pero nuestros hijos podrían perder el Badger Care, los beneficios de Badger Care, porque simplemente hay un grupo de senadores y de congresistas que piensan que No es necesario. no es necesario o que pueden hacer recortes y no te puedes jugar con la salud de la gente. Bueno, yo ¿no? te puedo decir algo. Yo acabo de venir de Washington, D.C., como estábamos hablando, y hay ciertos puntos en los que sabemos que los recortes no son aceptados. Lo que es la salud mental, la salud sexual, la salud física, es un no. Con eso no se juega y eso no tiene un precio. Exacto. So, ahí los recortes no van y no me jodan que no van. Exacto. Y es lo que es. Y bueno, también nos pueden seguir en Instagram en PP de Planned Parenthood, PPWICC+, y nos hacen clic en follow para poder seguirnos. Pero también tenemos una página web www.ppwi.org, PlannedParenthoodWisconsin.org, y en esa página web uno puede sacar citas, puede también... Ay, sí, yo he sacado citas hace tiempo. Pueden bajar, exacto, puedes sacar... En mi juventud. Hace 2 años hemos dicho. Sí. Entonces, puedes sacar citas, pero también puedes acceder a recursos. Si tú estás pensando tal vez en un método anticonceptivo, pero no sabes muy bien cuáles son los efectos secundarios, ahí está toda la Está la información en educación. español. Y está en español, que es lo más importante. ¡Bravo! Sí. Oigan, felicidades. Sí, sí, sí. Yo escucho esto en español y esto como que el Bright My Day, like, ¡ay! ¡Qué bueno! Claro que sí, porque a veces estas identidades olvidan que la comunidad latina está. Y no nos vamos para ningún lado. Dejemos esto claro. Los latinos no nos vamos. Aquí estamos y nos quedamos. Y es lo que... Y somos la fuerza de este país. Somos Duélale a quien le duela. Somos es la cierto. máquina que sigue Claro. generando, que sigue produciendo, que sigue Claro. permitiendo que el país crezca. Digamos,
es la realidad. O sea, tú no puedes nos creer o no hagamos locos, no nos hagamos locos. Eso es lo que hay. Pero qué bueno que tienen toda esta información disponible, porque también sé que hay muchos padres que tienen hijos nacidos acá que no dominan el inglés. Y eso es una manera donde pueden buscar información y educarse sobre el tema para poder tener recursos para hablar con los hijos sobre este tema tan importante como la salud sexual. Y la forma en la que hay que comunicarse, que es importante, ¿no? Porque a veces tú dices, sé que tengo que hacer algo, sé que quiero hacerlo, pero no sé cómo. Entonces, para eso está CC+, para explicarte y decirte y darte las herramientas de decir cómo empezar, cómo normalizar y cómo dar y llevar esa conversación de manera... ¿Cómo te pueden contactar para hacer la cita? Se pueden, para las citas, el 800, el número. Sí, 1844, no lo tengo acá a la mano, pero si van a la página de Planned Parenthood, www.ppwi.org, y hacen clic en sacar a español, sacar una cita, ahí está el número 800, pero si quiere, y también está en la página de CC+, dentro de la página de Planned Parenthood, como parte del Departamento de Educación, y ahí también nos pueden contactar, y si quieren contactarse con una promotora en especial, pueden ver a todas las promotoras que trabajan con nosotros. Ahí estás tú, ¿verdad? Sí. Yo necesito una charla. Cuando otra quieras. Cosa que no hablé del módulo número 3 que hablamos ahorita, que es también hablamos de autogestión y abogacía, que es importante enseñarle a los padres, porque no pueden decir, mira, ¿por qué a esa le dieron eso y a mí no? Pues vamos a abogar, vamos a ver por qué. Claro, porque el derecho de toditos es igual. Claro que sí. Nadie es más lindo que otro. Y es importante tener esto claro, que todos tenemos el mismo derecho, especialmente cuando viene el tema de salud mental, salud emocional, salud sexual. Todos tenemos el mismo derecho y esto no tiene nada que ver con tu preferencia sexual, pero tampoco tiene nada que ver con tu background, de dónde eres. Exacto. O si tienes o no tienes papeles legales. Esto no tiene nada que ver con los recursos de buscar la ayuda y la información adecuada para temas tan importantes como, repito, salud emocional, salud física o salud sexual. Chicas, perfecto. Todo lo bueno se acaba. Así es. Desgraciadamente, como que el tiempo se me pasó volando. Pero de verdad que sí, ni lo sentimos. ¿No? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Eso significa que estarían dispuestas a volver otra vez para que sigamos hablando de estos temas tan importantes que para mí son importantes. Soy madre, abuela. Obviamente son temas importantes y que sobre todo creo que la comunidad latina necesita saber más de estos temas. Necesitan también saber que hay personas como ustedes trabajando allá afuera para educarlos, para brindarles la información que necesitan y las herramientas adecuadas para hablar con sus hijos adolescentes. Exacto. Bueno, cuando tú quieras, estamos aquí listas y felices de volver con cualquier tema, porque eso es lo importante. CC+ se caracteriza por eso. Hay un tema que a ti te importa, danos tiempo. Hablamos de eso. Vengo y te traigo al experto y lo importante es que tú no te quedes con dudas sobre un tema. Yo creo que yo necesito como que varias juntas con ustedes ahora que lo pienso. Quieras. Sí, para que me eduquen de varios temas, porque todavía hay varios temas como que no domino. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Las puertas están abiertas para que regresen. Muchísimas Definitivamente gracias. Tenemos tanto tema por qué juntarnos a hablar otra vez, que me encantaría, y públicamente lo digo, que nos sentemos otra vez y grabemos y podemos hablar de temas tan importantes para nuestra comunidad latina y que darle la información de que hay apoyo y que pueden tener esta información al alcance de la mano simplemente comunicándose con personas como ustedes. De antemano, gracias por el trabajo que hacen por la comunidad. Gracias, porque sé como madre, como mujer, lo importante que son esos temas y sé que ustedes lo hacen de corazón. Es su trabajo, pero al final del día es algo que ustedes hacen de corazón y eso es lo que hace la diferencia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido. Gracias por ser parte de un episodio más. Se les quiere. Hasta la próxima. Chao. Bye.